La simulación clínica es una estrategia de aprendizaje que se ha utilizado durante los últimos años en la preparación de enfermeras y estudiantes de la disciplina de la salud. Su eficacia ha marcado los diferentes escenarios en la que se ha puesto en práctica. Es de importancia el reconocer que es una herramienta para el logro de juicio clínico y crítico, para realizar intervenciones específicas apegadas a la realidad, considerando la utilización de diferentes elementos para hacer parecer real lo que no lo es, y disminuir significativamente los errores en los tratamientos de las personas. Para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña una experta e invitada internacional, nuestra tercera invitada internacional, la cual nos va a acompañar para compartir sus conocimientos, y estoy hablando de la doctora Verónica Rita Díaz Coutinho, desde el hermoso país de Portugal. La doctora nos hablará sobre el tema, la simulación como estrategia educativa para la enseñanza clínica en enfermería ante la pandemia. Si me lo permiten, vamos a leer un poquito del currículum de la doctora Verónica Rita Díaz Coutinho. ¿Podríamos? Gracias. La doctora Verónica Rita Díaz Coutinho, habíamos dicho, nos está acompañando desde el hermoso país de Portugal. Ella cuenta con la licenciatura en enfermería por la Escuela de Enfermería de Leira, Portugal. Es especialista en enfermería médico-quirúrgica. Tiene el doctorado en ciencias de la enfermería. Entre otros reconocimientos, es miembro de la Sociedad Portuguesa de Simulación Aplicada a las Ciencias de la Salud, miembro de la Asociación de Enfermeras Especializadas en Enfermería Médico-Quirúrgica, autora de diversas publicaciones internacionales y tutora de diversos proyectos de investigación en áreas de estrategias educativas para la enseñanza. Su cargo actual es profesora e investigadora en la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, Portugal. Agradecemos su asistencia, doctora Verónica, y le cedemos los micrófonos para que nos pueda compartir su conocimiento. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Voy a intentar compartir la... Ok, ahora sí. ¿Puede mirar? Sí. Sí, bueno. Gracias. Buenas noches. Perdón, lo siento. Buenas noches porque en Portugal es buenas noches, pero ustedes están en buenas tardes. Muchas gracias por estar todavía aquí en la audiencia porque estamos en la parte de cerrar el Congreso. Quiero comenzar mi presentación agradeciendo la invitación para la ponencia a toda la organización de este tercer Congreso Latinoamericano de Enfermería y un especial agradecimiento a la maestra Maribel Riviera, una amiga, y que es un gusto poder estar aquí a compartir con ustedes nuestra experiencia de simulación en Portugal. Quiero también pedir de me disculpar porque yo no hablo español, hablo portuñol, pero yo voy a intentarle hablar despacio y cualquier cosa puede me interrumpir para que yo pueda repetir o aclarar un poquito lo que tienes dudas. Bueno, cuando me contactaron, me pidieron para hablar un poco de nuestra experiencia de simulación, la estrategia educativa en la enseñanza clínica de enfermería ante la pandemia. Pero también me pidieron para hablar un poquito de la experiencia de simulación con esta pandemia. Y yo voy a intentar hablar un poquito de nuestra experiencia antes y ahora, que no es muy diferente como yo voy a hablar un poquito con ustedes. No en tanto, es perceptible porque teníamos que esperar un poquito más por la presentación porque yo vengo de Portugal, que es un poquito longe de México, pero yo voy a México el año pasado y ahora fue un poquito más fácil llegar a México porque la viaje es muy rápida. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes y poder compartir nuestra experiencia. Yo vengo de una ciudad del centro del país, de Portugal, que es la ciudad de Coimbra, la ciudad de los estudiantes, que es una ciudad pequeña, pero
mucho acogedora. Y nuestra escuela es una escuela de enfermería de Coimbra que fue una fusión de dos escuelas más antiguas y que en 2006 tuvimos una fusión y ficamos con una única escuela, pero teníamos los edificios de las escuelas antiguas y por eso llamamos el campus A, que era una escuela del profesor Dr. Ángelo de la Fonseca, y el campus B, que es la escuela de antigua, que es de Visaya Barreto. Y teníamos ainda un campus C que está ahí junto del campus A, donde teníamos una unidad de investigación de cual yo hago parte. No tengo conflictos de interés. Las fotos que surgen a lo largo de la presentación resultan de la actividad de simulación de nuestra escuela sin intención de privilegiar cualquier empresa o corporación o marca o que fuera. Bueno, para contextualizar la simulación, podemos hablar de simulación a unos años atrás, hace unos años, que no teníamos los centros de simulación, no teníamos los laboratorios, eran unas salas, unas clases donde teníamos grupos de estudiantes muy grandes y donde podíamos entrenar en las almohadas, unos a los otros, y era así que teníamos la simulación. Y los contextos clínicos ayer y hoy son muy diferentes. Y hoy, en la actualidad, más diferentes ainda porque estamos perante en todo el mundo una pandemia. Y como en el final de la conferencia anterior, teníamos que nos sustentar, teníamos que tener algo que nos dé alguna cosa de investigación, algún poder científico para nos podermos acompañar en todas nuestras formaciones. Entonces, cuando hablamos de simulación, hablamos de intentar imitar o reproducir lo esencial de una situación con el objetivo de comprenderla y gestionar mejor esta situación cuando en el contexto real. Pretendemos que los estudiantes hacen en el contexto que no es real, pero hacen dentro de lo más próximo del real posible. Entonces, nosotros sabemos que simulación permite un aprendizaje en un ambiente seguro, y en un ambiente seguro para el estudiante que puede tener errores, puede repetir algunas veces, para el docente que está ahí muy tranquilo y que puede permitir a los estudiantes hacer varias veces, y sobre todo para el paciente que tiene un estudiante que hace después la práctica cuando ya ha intentado varias veces. Bueno, la simulación utiliza la tecnología de imagen, los sonidos y los simuladores adecuados a los objetivos de que nosotros pretendemos, y los materiales, los equipos de los espacios son más o menos realistas perante lo que teníamos y lo que pretendíamos. Es una estrategia y no es una tecnología. Muchas veces cuando hablamos de simulación, la pregunta es, o la afirmación es todo muy caro. Teníamos muchos maniquíes y nosotros teníamos que desmistificar, no lo sé si se dice en español, tenemos que hablar y decir que no es una tecnología, es una estrategia y nosotros podemos hacer lo que queremos con ella y no necesitamos del maniquí, no necesitamos de tecnología para podernos hacer la simulación. Y permite vivir, anticipar o ampliar situaciones reales con experiencias interactivas, con grupos más o menos pequeños, pero lo que se pretende es que teníamos grupos pequeños. La simulación en la enseñanza de enfermería, el aprendizaje fue por muchos años por un simple proceso de imitación. Nuestros estudiantes
escuchaban lo que les era dicho, había una transmisión directa y hacían por una imitación. Miraban y hacían y volvían a repetir y volvían a hacerlo. Y más tarde un poco hacían por un intento y error. Hacían varias veces y hasta la práctica ficar un poquito mejor. Pero la simulación en los primeros actos invasivos fueron practicados en el paciente o en un compañero. Y nosotros, hoy, no pretendemos que eso se pase por muchas circunstancias, por cuestiones éticas, porque las personas están más informadas, porque tenemos más riesgos, entonces tenemos que trabajar más y tenemos que evoluir y nos actualizar. Entonces, la simulación como herramienta en la enseñanza en la salud, la justificación para que podamos tener esta simulación pasa por la exigencia social de seguridad y calidad en la asistencia sanitaria, la necesidad de evolucionar en la formación de los profesionales de la salud, como ha dicho, las condiciones éticas, los avances tecnológicos, porque nuestros estudiantes están habituados a trabajar con las tecnologías, es muy fácil para ellos. La inexperiencia profesional, por tanto, tienen que hacer la simulación. Tenemos que entrenar los profesionales, tenemos que entrenar a los estudiantes para que tengamos más gaños en salud, más gaños en la práctica de profesional de salud. Los ambientes de los contextos de la práctica en constante mutación. Y ahora nosotros tenemos eso mismo, una necesidad por la pandemia. Tenemos que investir más en la simulación. Las recomendaciones de la OMS para la enseñanza de profesionales de salud también nos dicen que es mucho importante la simulación para que los profesionales de salud. Entonces, cada vez más nos estamos y sabemos que la simulación es y hace parte del futuro. Entonces, dando respuesta un poquito de continuidad a la conferencia anterior, nosotros tenemos que hacer simulación, pero tenemos que hacer simulación con evidencia. Entonces, precisamos trabajar en conjunto, precisamos hacer trabajos, hacer investigación, pero para hacer investigación necesitamos de muchos otros aspectos. Necesitamos, por ejemplo, de tecnología, necesitamos de mucha creatividad, que es una característica que los enfermeros tienen mucho en la profesión. Tenemos que tener un envolvimiento muy grande con un acompañamiento de todos nuestros compañeros, porque la simulación implica mucho tiempo, mucho trabajo de casa. Y para eso necesitamos también de apoyo, de partida, y por eso trabajando en conjunto es muy mejor para que podamos compartir todo el material que podemos tener. Tiene que haber lo realismo lo más próximo posible de real para cuando lo profesional, los estudiantes va para la práctica clínica, tener una mentalización, un juicio clínico, una estructura de pensamiento que fue hecho una experiencia anterior, mucho parecida con lo real. Hace parte también de la simulación, que es muy importante, que es la alma en el corazón de la simulación, una reflexión que llamamos el debriefing, un pensamiento reflexivo, un pensamiento estructurado. Y para eso tenemos que investir en el futuro y hacer más y más investigación para tener evidencia científica. Entonces, nosotros a unos tiempos atrás teníamos, porque siempre tuvimos simulación, pero tuvimos simulación con escenarios pobres de estímulo y de realismo. Y nuestros estudiantes nos decían, mismo así, que la simulación con escenarios poco reales y con muchos estudiantes en grupo, que ella contribuía de manera muy positiva para la formación. Ella ayudaba a desarrollar el nivel teórico y el práctico. Pero los estudiantes nos decían que las prácticas simuladas no son tan realistas como las situaciones reales. Y hay una diferencia entre lo que se enseña
y lo que se hace en la práctica clínica. Los estudiantes decían también que no están preparados para improvisar. Cuando acontece algo, no tienen capacidad para improvisar. Y una preocupación también nuestra, la comunicación no ha sido explotada. Entonces, en 2008, nosotros en Coimbra decidimos que teníamos que investir, teníamos que trabajar más con simulación y tuvimos un maestro que infelizmente no está más con nosotros físicamente, pero está ahí con nosotros siempre en pensamiento, en el corazón, y que fue lo impulsador, la persona responsable por nos poner también a trabajar con la simulación. Entonces, lo que hacemos simulación o el uso de simulación como una herramienta de mejor preparado para la discapacidad, por ejemplo, llevando a los estudiantes a experimentar la discapacidad con la colocación de estos materiales que permiten dificultad de movilidad y también de mirar. También el entrenamiento de técnicas específicas como las transferencias, los posicionamientos, y esto nosotros hacemos en el primer año del curso de grado. Adecuados también para el entretenimiento de competencias específicas, por ejemplo, la punción de una vena, la colecta de sangre, no lo sé si se dice así, para unas análisis, algunas otras para la administración de medicamento endovenoso, medicamento intramuscular, su tratamiento de heridas, para la sistematización del abordaje ABCD. Entonces, los tratamientos de heridas, también la capacidad para evaluar las características de la herida, de la comunicación, de la explicación de cómo hacen los tratamientos y por qué están a hacer los tratamientos, y también útiles para el entrenamiento de técnicas más complejas, escenarios más complejos, por ejemplo, los escenarios del soporte avanzado de vida, lo treno de una desfibrilación, lo treno de interpretación del ritmo cardíaco, la comunicación, el trabajo de equipo, todo lo que nosotros entendemos que tiene y dependiendo del año del curso de enfermería, por ejemplo. Teníamos también, y esto es un ejemplo de simulación que no necesitas de cualquier maniquí, cualquier tecnología, para podermos entrenar lo de liderazgo, lo trabajo en equipo, la comunicación y la estrategia que tienen que, como por ejemplo, los team leader tiene que trabajar para poder conseguir llegar al final de que se pretende. Por ejemplo, esto es un grupo de estudiantes que estaban mirando un vídeo de un juego de básquetbol y tenían que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ellos tenían que arranjar estrategias para entender que cada una persona, por ejemplo, el soporte avanzado de vida tiene competencias locales diferentes para poder estar. Uno está en la ventilación, otro está en la compresión y pueden ocurrir muchas cosas en pelo medio que tenemos que estar atentos, pero no nos podemos perder. Entonces tenemos que arranjar estrategias para podermos hacer una cosa de cada vez. Por ejemplo, este juego tienes que escribir algunas funciones, por ejemplo, de la seguridad, la permeabilización de vía aérea, las compresiones, la administración de medicaciones, la interpretación del ritmo cardíaco, la desfibrilación. Y tenemos un team leader
que nosotros los profesores le pasa todas las competencias y ella tiene como team leader que avanzar estrategias para tener un equipo que uno fique con la vía aérea, otro con seguridad, otro con la monitorización y así. Bueno, todo esto es hecho en entorno realista o lo más próximo de realismo, con la caracterización del maniquí, con la caracterización del paciente real, porque nosotros tenemos mucha simulación con pacientes reales y hacemos la caracterización de acuerdo con los escenarios que pretendemos y lo objetivo que pretendemos del escenario. Esto es un apartamiento que nosotros tenemos en la escuela para que los estudiantes, muchas veces de especialización de rehabilitación, pueden acompañar pacientes con dificultades de movilidad para comer, para cocinar, pero que fuera, para ir solo al baño o que fuera. Y entonces teníamos escenarios más próximos del realismo posible. Y aquí también, por ejemplo, un neonato o una matrona, también los cuidados intensivos, por ejemplo, con el paciente ventilado y monitorizado. Tenemos aquí a la derecha también una foto de una sala de cuidados el pediabético, que tenemos todos los materiales y que estamos a comenzar a recibir también pacientes reales para podernos entrenar en contexto práctico. Y quiero transmitir todo esto, pero hay una cosa mucho importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es más importante que tener un simulador, un centro de simulación. Si no teníamos recursos humanos, si no tenemos personas con formación, no podemos hacerlo nada. Y otras veces no tenemos nada de materiales, pero podemos hacerlo muchas cosas si vemos personas que estén motivadas, que quieran hacer la simulación, porque en la verdad nunca estamos seguros de nada, porque la sabiduría comienza con la duda. Y la duda, nosotros tenemos muchas dudas. Y cada vez más tenemos dudas y ahora con esta situación de la pandemia, nosotros ha ficado con muchas dudas. Y muchas dudas a pensar porque en marzo en Portugal todos nosotros fuimos para nuestra casa. Entonces todas las prácticas que teníamos de simulación ficaron suspensas y no podemos más hacer las prácticas de centro de simulación y no podemos más hacer las prácticas en contextos clínicos. Y tuvimos muchas dudas y que necesitamos de hablar entre nosotros porque necesitaríamos también de continuar con simulación, hacerlo de briefing para continuarnos con aprendizajes buenas y que tenemos un modelo de cuidados. Entonces, los desafíos que hemos venido a superar son la transformación y creación de los espacios. Ahora los espacios virtuales, los espacios que tenemos que usar el ordenador, lo apoyo financiero que podamos tener, establecer proyectos de asociación con otras escuelas y facultades, porque así conseguimos compartir más nuestras experiencias y conseguimos más fácilmente crecer y tener más habilidades. La formación de los docentes es muy importante porque si la simulación presencial es difícil, entonces la simulación remota, se puede llamar de telesimulación, es un poquito más difícil si nosotros tenemos poca experiencia. O desarrollar escenarios específicos que teníamos para el centro de simulación y ahora tenemos que hacerlo para la realidad virtual, para el ordenador. La motivación de los profesores, producir evidencia científica es muy importante porque ahora estamos en una situación que no tenemos evidencia científica de telesimulación
Y el desafío de la pandemia desde la distancia es efectivamente la simulación remota, la telesimulación. Entonces, el camino que seguimos de marzo a julio no es diferente de lo que teníamos previsto hacerlo, pero no lo podemos hacerlo físicamente, presencialmente, en nuestra escuela, en nuestro centro de simulación, y tuvimos que hacerlo en simulación remota. Todo lo que hicimos lo podemos hacer a distancia, con limitaciones en las habilidades técnicas. Sí, aquí tenemos muchas limitaciones y los estudiantes se preocupan mucho con las habilidades técnicas porque ellos quieren mucho entrenar, necesitan de entrenar, pero tuvimos que hablar con los estudiantes y decirles que es muy importante la práctica, sí, pero si ellos no tienen conocimiento de por qué hacen la práctica, no es posible hacer la práctica, la técnica, porque van a hacerlo por imitación. Entonces, también podemos en el ordenador, en simulación remota, trabajar un poquito, no la técnica en sí motora, pero lo pensamiento crítico de por qué de la técnica y de la secuencia de la técnica. Podemos tener vídeos que nosotros hacemos para los estudiantes mirar en los vídeos y después realizarnos el debriefing. Y podemos continuar con la simulación remota con simulaciones de recopilación de información. Por ejemplo, en la salud comunitaria tenemos que hacer tenemos que obtener la información sobre el paciente y tenemos que hacer una entrevista. Podemos ser nosotros el paciente, el estudiante de enfermería que tiene que hacernos las preguntas y nosotros somos los pacientes real. La transmisión de malas noticias es lo mismo y el relacionamiento clínico es lo mismo también. Entonces, podemos tener vídeos para después poder hablar con los estudiantes y vídeos que teníamos lo entrenando de comunicación con el paciente inconsciente, por ejemplo, que tienen que tener estrategias para hablar con este paciente. Por ejemplo, cuando tiene a comunicación con el paciente con dificultad de hablar o que habla otro idioma. Por ejemplo, tiene una mascarilla y tiene dificultad de hablar. O, por ejemplo, un paciente que yo voy a México y no hablo español ni portuñol. Entonces, hablo, por ejemplo, portugués, pero muy rápido y que ustedes no entienden nada. Y tengo que arranjar estrategias, los estudiantes, para conseguir hablar con el paciente y percibir qué se pasa. Y esto puede ser hecho también en simulación remota. Es muy útil la simulación remota también para el entrenamiento de competencias globales como el trabajo de equipo, como el juicio clínico, como la tomada de decisión. Es muy importante también y podemos trabajar con los estudiantes si tenemos un grupo más restricto, más pequeño. Las malas noticias de formación en comunicación también podemos trabajar con los estudiantes. Por ejemplo, nosotros tuvimos los estudiantes que tenían práctica de clínica en el hospital que ha sido cerrado y los estudiantes han ido para casa y tuvimos que dar continuidad con simulación remota. Entonces, hacemos la simulación por Zoom de forma que los estudiantes puedan desarrollar estas competencias. Y también el entrenamiento en comunicación interdisciplinaria. Podemos dar un escenario para los estudiantes y podemos entrenar, por ejemplo, yo soy el médico y el estudiante es el enfermero y tiene que hacer las preguntas para que o me dé la información de que se ha pasado con el paciente para que yo dé informaciones de que tiene que hacerlo. Entonces, el camino a seguir
es efectivamente continuar con las asociaciones con otras universidades, los trabajos conjuntos, la investigación, la simulación. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en el tiempo de que regresamos a la escuela. En próxima semana vamos a tener clases prácticas presenciales y clases teóricas también presenciales. Tenemos que arranjar estrategias y seguir las normas de Dirección General de Salud para que podamos volver a la escuela. Pero acreditamos que vamos a volver con seguridad, con motivación y que queremos trabajar en conjunto con una responsabilización mucho grande de nosotros profesores y también de los estudiantes. Entonces, la próxima semana vamos a cerrar la simulación remota y vamos a reiniciar la simulación presencial en centros de simulación. Y también lo futuro es trabajar en conjuntos, en proyectos que tenemos con el uso de realidad aumentada, y estos son proyectos que tenemos con otros países, que trabajamos conjunto con otros países para desarrollar también investigación, también evidencia científica, y que nos permite trabajar la realidad aumentada, por ejemplo, con el recurso de las gafas, no lo sé si es esto, también, por ejemplo, que ha desarrollado en este proyecto escenarios virtuales de realidad aumentada, que los estudiantes mira toda la estructura interna anatomofisiológica del paciente cuando está ahí, por ejemplo, a poner un tubo endotraqueal, a poner una sonda nasogástrica, por ejemplo, una aspiración de secreciones. También es un otro proyecto para desarrollar y que nos permite en este ámbito la simulación. También en otro proyecto con otros países, lo cuidado de úlceras por presión y venosas en un entorno de simulación, que tenemos una construcción de un manual sobre úlceras por presión y venosas, y que después ha construido también escenarios de simulación virtual para los estudiantes poder entrenar en casa. Y todo esto está en un proyecto que teníamos una unidad de investigación de nuestra escuela, que es la UICIDSA, Unidad de Investigación de Ciencias de la Salud de Enfermería, que es un proyecto estructurante que se llama Simulación de Enseñanza de Enfermería, y que nosotros pues invitamos, damos un reto para poder ir, cuando todo estuviera más calmo, a Portugal, a nuestra escuela, a nuestra unidad, para podernos trabajar también en conjunto y podernos hacer las parcerías, porque juntos conseguimos muchos más. Y solo para terminar, porque quiero daros algún tiempo para poder imponer algunas cuestiones. Tenemos que pensar que la formación tenemos que desafiar a los profesores a implementar estrategias que promuevan el desenvolvimiento del dominio de competencias de los estudiantes, incentivar a los profesores a implementar las estrategias del debriefing también, porque el debriefing es muy importante en la simulación, en todo el proceso de simulación. En la práctica clínica, porque tenemos que trabajar en conjunto, no puede ser solo los profesores de escuela, tienen que ser con los profesionales de la práctica y con los estudiantes. Y cuando hablo de profesionales es los enfermeros, los médicos, los asistentes, los técnicos, todas las personas, de forma a que podamos implementar esta estrategia pedagógica en diferentes contextos de aprendizaje, incluido en la práctica clínica. Nosotros hacemos mucho en Portugal simulación in situ. Dentro del propio servicio vamos a hacer práctica simulada con todos los materiales y las condiciones del servicio, y que tienen muchas ventajas. Y claro, la investigación, más investigación experimental, más replicación de estudios con diferentes muestras nacionales e internacionales, y claro, producir más evidencia científica.
Bueno, esto es lo que tengo para hablar un poquito de ustedes, para lanzar el recto de ustedes querer saber más, querernos visitar y invito para que puedan trabajar en conjunto y parcería con nosotros y estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, doctora Verónica, por su excelente ponencia y por este tema que es tan innovador y tan actual. Si me lo permite, pasaremos a la parte de preguntas. Y Sí. la primera pregunta la realiza David Martínez. Fernando, permiso. Sí, ¿Puedo tirar el compartimiento de la tela? sí, por ¿Sí? favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, David Martínez pregunta, ¿qué impacto ha tenido la simulación en la mejora de la calidad de atención percibida por los usuarios? Bueno, tenemos algunos estudios que están a desarrollar con ese aspecto mismo, porque grande parte de los estudios que nosotros teníamos es con los estudiantes de enfermería y el proceso todo durante el grado. Tenemos algunos también con profesionales que van a hacer la formación en nuestra escuela de especializaciones y que les permite adquirir más competencias. Y teníamos también mucho feedback de los profesionales de la salud que, por ejemplo, antes de tener simulación estructurada, los profesionales nos decían que los estudiantes iban preparados, pero no podrían improvisar, no tenían raciocinio clínico para tomada de decisión. Y esto es una cosa que tenemos trabajado mucho en este tiempo, la tomada de decisión y la comunicación, y que tenemos tenido un feedback muy grande, sobre todo porque teníamos una unidad de curricular, se dice, de emergencia, donde tenemos muchas prácticas y los profesionales, los jefes del servicio de urgencia, para donde los estudiantes van a hacer la práctica clínica, dicen que son estudiantes que van muy bien preparados, que se pueden percibir que cuando entra, por ejemplo, un edema agudo del pulmón, que los estudiantes tienen un juicio clínico que permite decirles luego que el paciente presenta esto, las características y dicen que es un edema agudo y pueden establecer intervenciones de modo a que el paciente fique mejor. Entonces, el feedback tiene sido muy bueno. Estamos a hacer ahora estudios de las diferencias, por ejemplo, en el servicio de urgencia, antes de la formación, por ejemplo, de soporte básico de vida en situaciones de parada cardíaca, y antes y ahora después de la formación, con el trabajo de equipo entre médicos, enfermeros y asistentes de salud, y también la comunicación interdisciplinar entre equipo también. Entonces, queremos acreditar que este es un resultado que va a ser muy bueno. Y, por ejemplo, la formación que hacemos in situ es muy interesante porque lo primer día, en esta última formación que hacemos, el primer día de mañana, las personas del servicio se hablaban, doctor María, doctor Fernando, enfermera Verónica, enfermera Marcia. A medida que el día va a pasar, es que notábase un distanciamiento del médico que es un poco superior al enfermero, y a medida que el tiempo pasa hay un trabajo de equipo y un relacionamiento muy bueno que al final del día, del primer día de formación, todos se llamaban solo por el nombre. Y después de esta formación, y yo tenía estudiantes en la práctica clínica dentro de este servicio, cuando fue al servicio, cuando volví al servicio, tenían tido una periparada, se dice, periparada,
situación que no, los pacientes no han llegado a parar, pero porque identificaron las alteraciones que el paciente tenía. Entonces, la médica me dice que nunca se ha lembrado de tener una situación grave y que todo el equipo ha funcionado muy bien en todo, del material, de los recursos humanos, de la comunicación, de la estabilización del paciente. No lo sé si ha respondido a la pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, doctora. La siguiente pregunta la realiza el maestro Gabriel Rivas y dice, buenas tardes. Una pregunta a la doctora Verónica. ¿Han utilizado la simulación como estrategia en una intervención socioeducativa? Sí, nosotros trabajamos con simulación con nuestros estudiantes, trabajamos también con simulación con los profesionales que viene a hacer también otras formaciones y trabajamos muchos con escuelas, por ejemplo. En el soporte básico de vida, en el primeros socorros se dice. Auxilios, ajá, ¿Sí? auxilios. Trabajamos mucho en eso y trabajamos mucho con la sociedad de prevención de factores de riesgo, sobre todo en pacientes de foro cardiovascular. Intentamos trabajar en este campo y con pacientes diabéticos también. Okay. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta la realiza Estela Avendaño y dice, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué tan costoso es adaptar a la escuela en este tipo de enseñanza? Sí, es muy difícil. Teníamos muy poca experiencia. Cuando vemos los primeros casos y que pensamos que iríamos para casa y que teníamos que parar con la práctica simulada presencial, nosotros ha pensado que era por 15 días, un mes, entonces no ha preparado muy bien lo que se iría a pasar. Pero cuando nosotros ha mirado los números de infectados, siempre a aumentar, percibimos que teníamos que nos adaptar y trabajar con simulación remota. Entonces no fue fácil porque hay muchas personas que no quieren trabajar con simulación, porque simulación da mucho trabajo. Sobre todo si es una simulación como nosotros hacemos, que es muy estructurada y tiene un debriefing muy estructurado, en que nosotros, lo debriefing es un debriefing muy positivo y que los estudiantes es que tienen que llegar al error. El profesor nunca le dice que tiene algo menos bien hecho. Tiene que ser los estudiantes a identificar los errores. Entonces eso da mucho trabajo y es más fácil decir a los estudiantes, esto está mal y tiene que hacerlo así, que algunos profesores, algunas personas lo hacen. Entonces, si es difícil presencial, más difícil es en simulación remota. Entonces, tenemos un equipo ainda que no es muy grande, porque tenemos mucha resistencia a la mudanza, al cambio, que es normal. En todo lado creo que es igual, pero tenemos que nos adaptar y tenemos que continuar motivados. La equipo es pequeña, pero con mucha voluntad. Tenemos comenzado también a trabajar con la comunitaria, que a 2 años atrás, olvidos, no trabajaba la simulación, con la pediatría también. Entonces creo que es difícil, pero tenemos que hacerlo y los estudiantes tienen que dar continuidad porque necesitamos de profesionales de salud. Y tenemos que formar los profesionales lo mejor que podemos y que conseguimos, porque son ellos que van a tratar y cuidar de mí dentro de 2, 3, 4, 10 años. Entonces, precisamos de tener buenos profesionales y tener buena formación. Es en este ámbito que nosotros trabajamos y que tenemos motivación. Claro que ahora estamos muy contentos porque vamos a volver a escuela y estamos más tranquilos porque es nuestro mundo, pero con mucho miedo porque los números
están a subir mucho otra vez. Estamos esperando una segunda vaga, entonces hay mucha probabilidad de que tenemos que cambiar para casa nuevamente. Y ahora lo regreso es, vamos a hacer la simulación, pero esta simulación que vamos a hacerlo tiene que ser preparada ya para que si fuéramos para casa, podemos hacerlo en casa también. Es un poquito así. Muchas gracias, doctora. Bueno, por ahí Luz Pérez también hace una pregunta que es, ¿tiene algunas desventajas en los estudiantes universitarios la simulación? ¿Existen desventajas? Desventajas. Bueno, todo tiene ventajas y desventajas, claro. Si la simulación es hecha de forma correcta, estructurada y que los estudiantes saben para lo que están, creo que tiene muchas ventajas. Pero si nosotros no tenemos una explicación de que tenemos que hacer un contrato, ¿se dice contrato? Con los estudiantes, tenemos que establecer normas con los estudiantes, en que, por ejemplo, lo que se pasa en el centro de simulación, con la simulación, no podemos hablar fuera de la escuela, fuera del centro de simulación. Los estudiantes no pueden brincar, se dice brincar, no pueden hablar de los otros, de cosas que hacen menos mal. Porque si los estudiantes tienen miedo y se sienten más constrangidos, no quieren hacer la simulación. Y la simulación tiene que tener buena experiencia, porque si no tiene buena experiencia, los estudiantes después no quieren hacerlo de nuevo. Entonces ahí sí tiene muchas desventajas. El estudiante no quiere hacer la simulación, no quiere ficar expuesto con los otros compañeros, los otros estudiantes, con el profesor, y fica muy nervioso. Y sobre todo si teníamos evaluación, porque nosotros teníamos evaluación de la práctica simulada, si los estudiantes no tienen este pensamiento que es un aprendizaje, en que los profesores son facilitadores y no son ningunos policías que están allí solo para decir mal, y por eso nuestro debriefing es muy positivo y hacemos siempre un refuerzo positivo para los estudiantes. Creo que muchas ventajas, sí. Muy bien. Doctora, pues le agradecemos muchísimo. Por cuestión de tiempo ya no podemos seguir con las preguntas, pero creo que ha sido un tema muy enriquecedor para todos nosotros y que nos va a hacer reflexionar sobre el uso de estos simuladores como estrategia de enseñanza para nuestros alumnos. Y pues le agradecemos muchísimo su gran conocimiento, el que se haya conectado con nosotros, aunque allá en Portugal estén de noche, aquí todavía andamos en la tarde, entonces andamos un poco activos, pero pues agradecer y le mandamos un abrazo desde México por haberse conectado con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho de corazón, muchas gracias. Creo que fue un suceso vuestro congreso. Muchas felicitaciones. Todo de bueno para ustedes y que esta pandemia se comience a cerrar para que podamos estar más juntos, que es mucho mejor. Claro, todo de bueno para ustedes. Muchas gracias, doctora. Abrazos. Gracias. Gracias.